Buenas noches, nosotros somos el equipo 4. Mi nombre es Pamela Escamilla y mi equipo está conformado por Calderón Clavel Antonio, Corona García Leni y Zárate Raúl Emiliano. Y somos de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía y les vamos a hablar sobre reexperimentación. Primero vamos a empezar hablando sobre la introducción, después sobre el consentimiento informado, el objetivo del estudio, procedimiento, riesgos y beneficios, confidencialidad, derechos del participante, consentimiento informado, historia clínica, conflicto de interés, aspectos bioéticos, bitácora, discusión, conclusión y por último sobre las perspectivas de mejora del trabajo. La reexperimentación se conoce como la experimentación pura y esto es experimentación con medicamentos que ya se conoce cómo actúan y esto es sobre pacientes que son sanos, pues para poder ver las propiedades curativas de este medicamento. Al principio Hahnemann empezó a experimentar con sustancias de las cuales ya sabía el efecto, como belladona, y después empezó a experimentar con medicamentos de las cuales no se conocía bien el método de acción y cómo funcionaban. Y bueno, aquí se van a ver primero las condiciones, luego la dosis, la modalidad de los síntomas y la inocuidad. Y nosotros vamos a trabajar con Nux vomica. Bueno, para eso debimos haber informado a nuestro sujeto de prueba el consentimiento informado. Aquí tenemos el documento firmado por nuestro paciente, el cual por fines de confidencialidad fue borrado su nombre, pero lo vamos a llamar como sujeto uno. Lo importante de aquí es que pues se le dieron a conocer nuestro objetivo de estudio, el procedimiento que íbamos a tratar en él. eh, También tener en cuenta los criterios de la confidencialidad y pues como tal el consentimiento en el cual pues respondimos todas sus preguntas y dejamos en claro que su participación es voluntaria y se puede retirar en cualquier momento del trabajo de reexperimentación. En su historia clínica tenemos que pues su fecha de identificación igual fue tapado su nombre y su número de teléfono por fines confidenciales, pero tenemos que presenta una edad de 48 años, de sexo masculino, de género hombre, su estado civil es casado y su lugar de nacimiento es en Tlalpan. Eh, Vive actualmente en Tultepec, es de raza mestiza, mexicano, con licenciatura terminada y en lo que trabaja es siendo entrenador de equipos. Su religión es católica y su grupo sanguíneo O positivo. En sus antecedentes heredofamiliares tenemos que su padre presentaba problemas de rodilla, obesidad y dislipidemia. Y su madre ya está afinada, lo cual se dio por múltiples infartos. En su padecimiento actual tenemos que refiere falta de oxigenación y disnea, dolor en el pecho, cansancio excesivo y dolor de rodillas. Em, Esto como consecuencia del sobrepeso. Antecedentes personales patológicos, tenemos que presenta EPOC, obesidad y dislipidemia. Antecedentes traumáticos, presentó un choque en auto en el 2018 y caída de las escaleras hace aproximadamente 3 años y antecedentes quirúrgicos, presentó una apendicectomía en el año 2015. En nuestro conflicto de interés, pues reiteramos que este trabajo es con fines académicos y se realiza con la intención de ejercer la reexperimentación en nuestro paciente, cuya reexperimentación pues se conoce como una experimentación pura y lo cual es experimentar medicamentos homeopáticos que ya se conocen sus efectos en personas sanas. Esto nos va a ayudar a descubrir sus propiedades curativas y verdaderas
y también las características de las sustancias. En su aspecto bioético, tomamos en cuenta tres puntos muy importantes. Primero, la confidencialidad del paciente. Pues toda la información personal de este pues, se va a manejar con máxima confidencialidad y pues se va a tomar en cuenta todas las medidas necesarias para proteger su privacidad. También tenemos en otro punto el cuidado del paciente. Em, Reiterando en esto que pues la salud y el bienestar de nuestro sujeto de prueba es nuestra principal prioridad y se le garantizará que todo este procedimiento experimental pues es seguro. Y también otro es la comunicación clara y precisa. Em, Esto como, bueno, como objetivo de tener una buena comunicación entre los investigadores y el paciente, y en caso de que se presente efectos adversos derivados del propio medicamento, pues será inmediatamente retirado. Hola chicos, bueno, yo les voy a empezar a hablar de la bitácora, comparándolo con nuestros pacientes que observamos dentro del semestre. Para empezar, esta bitácora es del paciente de este último, Raúl Alejandro, y vamos a compararlo con otro paciente que vimos y vamos a ver, se les dieron obviamente medicamentos diferentes, pero tuvieron reacciones bastante distintas, entonces vamos a platicarlas y vamos a pues discutirlas. El primer paciente que observamos nosotros empezó a presentar síntomas mentales al día 8 de de haber empezado su tratamiento. Entonces, la materia médica indicaba, en este caso, los síntomas característicos, la hipersensibilidad, irritabilidad, agresividad, impaciencia y la dificultad para concentrarse. En el día 8, si bien no empezaron los síntomas de manera muy exacerbada y muy potente, pues los síntomas estaban presentes y eran notables. La siguiente, por favor. Conforme fueron avanzando los días hasta el día 14, podemos observar que los síntomas de la materia médica y los que estaba presentando nuestro paciente se habían acrecentado ya en una intensidad pues, que se parecía bastante a lo que nos indicaba nuestro libro, nuestra materia médica. Para el día 15 fue el primer día. Tenemos que mencionar que este paciente no fue tan sensible al medicamento como el otro porque este empezó a presentar síntomas físicos, la verdad es que de manera muy disminuida y pues hasta el día 15 del tratamiento. Pero es pertinente acotarlo. El paciente presentó sequedad en sus ojitos y prurito, que fue el único síntoma físico que presentó durante todo el tratamiento y acompañado de los síntomas mentales que ya había presentado anteriormente. La siguiente, por favor. Como pueden observar, conforme fueron pasando los días, había síntomas que eran intermitentes, que a veces bajaban su intensidad o etcétera, pero nunca cesaron después del día 8, los síntomas mentales ya en ningún momento cesaron del paciente. En cambio, fueron aumentando conforme pasaba el tiempo. La siguiente, por favor. Como pueden observar, aquí sigue presente el síntoma de la sequedad del ojo y el prurito, y la hipersensibilidad y la irritabilidad ya fueron síntomas que no se pudieron quitar y que estuvieron bastante presentes, tanto en intensidad como en presencia del síntoma. Siguiente, por favor. Bueno, antes de entrar a la discusión, tenemos que hablar en comparación con el paciente al que se le otorgó otro tipo de medicamento. El paciente que se le entregó otro tipo de medicamento, a la semana comenzó a presentar síntomas ya de manera muy exacerbada en el ámbito mental y este paciente presentó muchísimos síntomas físicos y a la brevedad. O sea, no hubo necesidad de extender tanto la prueba porque el paciente fue muy sensible al medicamento, presentó síntomas físicos y mentales, así en casi de un día para otro después del día 15. El paciente, de hecho, incluso tuvimos que detener el tratamiento porque tenía síntomas muy presentes y de muy alta potencia. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la discusión. Dentro del medicamento de Nux Vomica, bueno, pues como pudimos ver anteriormente, a partir del octavo día fue cuando el paciente experimentó los síntomas, siendo el síntoma más pronunciado la hipersensibilidad, la cual se marca con tres cruces. Esto siendo similar a lo que marca la materia médica.
mientras que los otros síntomas como fue la agresividad, irritabilidad, impaciencia y dificultad para concentrarse solo fueron marcados con una cruz. Em, a partir del día 14, estos subieron su gravedad, marcando ahora 3 cruces, tal como lo marca la materia médica. Y por último, en el día 21, pues el paciente decidió interrumpir el tratamiento, pues ya que estos síntomas ya estaban afectando un poquito su calidad de vida. Al siguiente, por favor. La siguiente. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es Nux vomica, perdón, Lycopodium clavatum. En esta, una anterior, por favor. Lo que fue el Lycopodium clavatum, bueno, este se manifestó más rápido que el medicamento pasado. Lo que fue en el quinto día, donde se evidenciaron los síntomas físicos, los cuales persistieron hasta el día 18 con una intensidad más leve a comparación de lo que marca la materia médica. Sin embargo, hasta el día 19 se desató un cambio donde se presentaron de más predominancia los síntomas mentales, y estos fueron más marcados, similar a como lo marca la materia médica, siendo de 3 cruces. El siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de la conclusión. Eh, Como pudimos ver, los pacientes experimentaron una respuesta positiva al tratamiento con lo que fue Nux vomica y Lycopodium clavatum, evidenciando como tal los síntomas siendo similares a lo que marca la materia médica, y por lo tanto, a través del enfoque experimental pudimos obtener y validar lo que fueron los efectos terapéuticos de estos medicamentos, y así contribuyendo a otro caso de una historia clínica y por lo tanto un caso clínico. La siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de lo que son las perspectivas de mejora al trabajo. Aquí vamos a ver lo que fue, bueno, podríamos aplicar estas terapéuticas en diferentes individuos, así como realizar comparativas con diferentes medicamentos homeopáticos, aparte de los ya establecidos, pudiendo llegar a ser 3 o más, más medicamentos. Además, estos se pueden aplicar a diferentes afecciones de los individuos. La siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de las recomendaciones. Esto, bueno, se recomienda utilizar las dos establecidas. También tomar en cuenta los tiempos de la terapéutica y los posibles efectos de la terapéutica. La siguiente. Y bueno, aquí son nuestras referencias. Gracias.